Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Hebreos 5, verso 7 en adelante. A través de esta porción de la palabra Dios nos muestra características que debe de portar el sumo sacerdote que Él llama a trabajar en su obra. La palabra del Señor nos dice que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Todo sumo sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra, Dios lo llama para que éste tome una responsabilidad espiritual con el pueblo que Él le entrega. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra cuál fue el trabajo que Jesús hizo. Él oró, nos dice la palabra del Señor. Él hizo oraciones y súplicas con gran clamor. Este es el trabajo del sumo sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra. Hay otras características que Dios nos muestra. Dios nos dice que éste tiene que ser llamado por Dios. El sumo sacerdote tiene que ser llamado por Dios mismo. Ningún ser humano puede nombrar a nadie sacerdote. Quien hace esto es Dios. La palabra del Señor nos dice que el sumo sacerdote tiene que ser llamado por Dios para asumir el trabajo de sacerdote. De igual manera, Aarón asumió este trabajo. Dios nos dice que el sumo sacerdote tiene que tener reverencia al Señor. El sumo sacerdote tiene que obedecer la palabra del Señor. El sumo sacerdote debe de seguir la ordenanza del libro de la ley. A través de estas características, Dios nos muestra y Dios nos revela cómo Él escogió, cómo Él llamó a Aarón. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús llamó a Aarón, Jesús le escogió porque Él calificaba para hacer este trabajo. La palabra del Señor nos dice que porque Aarón calificó para asumir el trabajo de sumo sacerdote, por esto Dios le entregó este trabajo. Esto no quiere decir que el hombre que Dios llama como sacerdote es perfecto. La palabra nos muestra y nos revela, Dios nos enseña las fallas que tuvo el sacerdote Aarón. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Aarón trabajó para Dios. El sacerdote tiene que ser llamado por Dios para ejercer este trabajo. El trabajo que asume el sumo sacerdote en la casa del Señor es espiritual. Esta es otra de las características que Dios nos muestra a través de su palabra. El sacerdote debe de vivir en el espíritu. Al sacerdote Dios lo separa. Dios lo introduce en su casa y en su altar, y el sacerdote no puede inventar con la obra que Dios le ha entregado.
Esta es la preciada heredad del sacerdote. La herencia del sacerdote es la casa y el altar de Dios. El sacerdote no puede inventar, ni con su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y mucho menos con los ministerios y con el pueblo que Dios le pone enfrente. Dios nos aclara que Él tiene que llamar Él mismo al sacerdote que le va a preparar casa y altar. Esto no lo hace el hombre. Esto Dios lo hace de esta manera porque Él es Dios. Porque Él sabe quién es el ser humano que porta las características para trabajar como sacerdote en su casa y en su altar. El sacerdote tiene que ser llamado por Dios para este trabajo. No todos los hombres que desean, que quieren hacer casa y altar para quemar incienso, no todos los hombres que quieren crear casa y altar para traer la palabra del Señor pueden hacerlo. Dios mismo llama al sacerdote. Él mismo le entrega este ministerio. El trabajo del sacerdote es orar, hacer oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. El corazón del sacerdote tiene que estar conforme al corazón de Dios. El corazón del sacerdote no puede estar lleno del deseo de la carne. Un corazón lleno del deseo de la carne jamás va a poder asumir el trabajo que Dios le entrega al sacerdote. El trabajo del sacerdote es suplicar por el pueblo, orar con gran clamor y lágrimas por el pueblo de Dios, por los ministerios. Este es el trabajo del sacerdote. La palabra del Señor nos dice que Dios oyó las oraciones de Jesús por la gran reverencia que Jesús tenía. Esta es otra característica que tiene que tener el sacerdote. Reverencia. Reverencia. La casa y el altar que Dios llama al sacerdote a hacerle. Esta casa, un 100%, Dios la manda a ser espiritual. El altar, Dios lo envía a ser espiritual. Hay un orden que hay que seguir. Hay un orden que Dios le entrega al sacerdote para que trabaje en su casa y en su altar. La casa de Dios y el altar de Dios, Dios lo ungió. Dios lo purificó para allí depositar al sacerdote que Él llama, al sacerdote que Él separa, porque Él sabe que éste porta, que éste tiene las características que Él necesita para que se trabaje en su casa y en su altar. El trabajo del sacerdote es trabajar con las ofrendas del pueblo. El sacerdote no puede tener juntilla con el pueblo. Inmediatamente Dios lo llama y lo separa y lo introduce en su casa y en su altar. Dios saca al sacerdote dentro del pueblo
y Dios lo ubica en su casa y en su altar, el sacerdote no puede practicar las cosas que practica el pueblo. El sacerdote es separado totalmente para trabajar bajo santidad. Esta es la vida del sacerdote. El sacerdote no puede practicar las cosas del mundo. El sacerdote no puede inventar con su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. El sacerdote tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que cuidar con temor y temblor el altar y la casa de Dios. Dios nos entrega ordenanzas específicas, ordenanzas que tiene que seguir el sacerdote. El sacerdote, Dios lo llama y lo separa para que trabaje para Él. El sacerdote no puede ir a ningún lugar a buscar información. No puede ir a ningún lugar a buscar nada para introducir en la casa del Señor. Todo lo que va en el altar y en la casa de Dios, Dios se lo entrega en el libro de la ley al sacerdote. El trabajo del sacerdote es trabajar con las ofrendas del pueblo y de los ministerios. El trabajo del sacerdote es orar, hacer oraciones y súplicas con gran clamor. El corazón del sacerdote debe de estar contrito y humillado. El corazón del sacerdote tiene que ser un corazón lleno de obediencia. Esto no quiere decir que el sacerdote es perfecto, pero sí Dios le exige, luego de que él mismo lo escoge, Dios le exige el trabajo que éste tiene que asumir. Dios mismo escoge al sacerdote. Dios lo escoge porque Él sabe que el sacerdote porta las características que Dios necesita para que el sacerdote trabaje en su casa y en su altar.